¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Flores. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes esta charla. Es acerca de 5 maneras de implementar un clúster de Kubernetes con Amazon EKS. Esta charla viene motivada por algo de que en mi caso pues son transiciones que vamos teniendo en ciertos conocimientos que vamos adquiriendo, ¿no? Entonces, cómo implementar Cloud Native, cómo desplegar aplicaciones en la nube. Entonces, llevamos como ciertas etapas como tal. Pero, si bien es cierto, viene con Amazon EKS, es porque, pues, es un proveedor, no sé, y estamos hablando de open source también, Kubernetes, ¿no? Entonces, como que se combinan dos cosas ahí en esa parte, ¿no? Por eso es que hice la parte del logo de Kubernetes y Amazon EKS. Y es porque los proveedores, como hemos visto, le agregan a los productos le agregan un valor agregado, ¿no? Hacernos la vida también un poquito más fácil en cuanto a la implementación de nuestros servicios. ¿Okay? Entonces, eso es lo que me ha llevado a mí. Yo tengo más de 14 años de experiencia en la parte de IT, poco en Kubernetes, más en ECS, pero yo empecé en la parte de implementar Kubernetes en local, como quizás más de alguno de acá lo habrá hecho y muchos que ya tienen experiencia en esto. Empecé con Minikube, obviamente, pues para hacer prácticas y implementar ciertos servicios, ¿no? Locales. También quise implementar hace un par de años, hace unos 3 años, quise implementar QEDM en on-premise. Y mi experiencia implementando esta solución, pues, obviamente pues fue hace 3 años que yo estaba en esto y esto relativamente nuevo. Entonces, mi experiencia en esto fue un poco difícil porque había que hacerlo todo a pie, ¿verdad? A implementar varios comandos. Entonces, yo creo que ya lo hemos vivido, esa parte, ¿no? Entonces, pero más adelante, como manejando otros tipos de herramientas, si ustedes ya manejan, por ejemplo, Terraform o si ya manejan un lenguaje de programación, hay herramientas que les puede hacer la vida más fácil, ¿verdad? Entonces, solo tienen que adecuarse a lo que ya tienen de conocimiento para poder implementar una solución como esta. En mi caso fue Terraform, que ya tenía un poquito más de conocimiento y ya fui implementando un poquito más automatizado el proceso. Creo que lo tengo por ahí, déjenme ver si se puede observar ahí el repositorio. Un segundito. Sí, por ahí está. Esto es como yo definía los nodos. ¿Se logra ver? Más o menos. ¿Mucho? ¿Ahora sí? Entonces, por ahí pues configuraba el user data, ¿verdad? Entonces toda la parte de cómo estaba siendo implementado lo de los nodos, configurando containerd, deshabilitando la swap, que cosas que se requerían, al menos yo estaba haciendo con Ubuntu en esa parte, ¿no? Y así, instalando todos los paquetes a la vez. Pero lo dejé por ahí esa parte de la implementación que yo traía. Más adelante me moví para otra empresa y igual yo lo implementé en un clúster así aparte, en local, pero digamos que estábamos queriendo migrar, ¿no? de una forma de EC2 a Kubernetes, pero digamos que fue un poco tediosa la experiencia ahí en cuanto a empezar a trabajarle, ¿no? Continuamos con ECS en esa parte. Me moví a otra empresa, digamos ese proyecto quedó pendiente todavía ahí, pero me moví a otra empresa y quizás en mi experiencia trabajando con ECS siempre, con Terraform y CI/CD, esta empresa está migrando los servicios todavía a Kubernetes y utilizamos ECS. Entonces, la mayoría de plataformas que maneja la empresa, yo trabajo para una empresa llamada McGraw-Hill en Estados Unidos, en servicios de educación y una editorial también, pero todos sus servicios están manejados con ECS. Hay equipos dedicados con Kubernetes que también manejan,
pero se han dado la tarea de migrar a XS en los últimos días. ¿Por qué? Porque XS trae ciertas cosas que nos benefician en ese sentido, ¿no? Y ya voy a hablar de ellos. Entonces, yo dejé esta parte quizás en mi experiencia por acá, ya no le seguí, ¿verdad? Obviamente, los que trabajan directamente con Kubernetes es con un gran respeto porque es una herramienta muy útil, obviamente, muy robusta, pero se requiere también de gran conocimiento, ¿no? Entonces, obviamente, hay que invertir bastante tiempo en ello y así tener un buen resultado. En mi caso, pues, dejé por ahí esa experiencia, pero ¿cómo es la cosa, no? En otra empresa me dieron este challenge como tal. Ahora la empresa, yo quería seguir con ECS por mi experiencia, dije yo voy a seguir lo que yo hace, zona de confort, voy a seguir lo que yo hace. Y entonces dije yo, no, voy a seguir, ok, pero ¿cómo es la cosa que ya me llegó y dicen, hey, vamos a migrar para 2024, vamos a migrar todo a Kubernetes con EKS? Ok, y si no, ¿y qué va a pasar conmigo? ¿Ah? Ok, entonces proactivamente empecé a estudiar. Proactivamente empecé a estudiar, nuevamente retomé mis estudios de Kubernetes. Aquí empecé a investigar más sobre cómo implementarlo. La empresa obviamente me empezó a capacitar un poquito más, tuvimos varias sesiones y digamos que ya voy más encaminado en eso, ¿no? Para estar siempre 2024 y estar implementando esto. Pero esa es la forma por qué me llegó a esta charla. O sea, la motivación forzada, challenge, y también la curiosidad, ¿verdad? Me hubiera quedado solamente con una forma que nos enseñaron como tal, pero yo decidí investigar qué más formas hay, ¿no? Entonces, ok, y eso es lo que quiero hablarles un poquito más de aquí. Entonces vamos a hablar sobre eso justamente como un pequeño, digamos, un pequeño overview acerca de Amazon EKS. Las 5 maneras, digamos, que yo he investigado no son las únicas, hay un montón de formas de implementarlo. Y también cómo elegir una herramienta, ¿verdad? Quizás una de estas herramientas, pero quizás lo pueden utilizar a cualquier otro tipo de herramienta que ustedes van a elegir para poder hacer su trabajo, sus proyectos. Y obviamente voy a compartir ahí unos recursos de los que yo he estado haciendo. Amazon EKS es un servicio complementario para Kubernetes, administrado para ejecutar Kubernetes en la nube, en AWS, y obviamente hacer como uso de más servicios de esta nube. Eso es lo que hace, es como otra capa adicional. Entonces eso es lo que está haciendo Kubernetes, EKS en esa parte. Características importantes para que puedan tomar en cuenta es la fácil integración con otros servicios. Aquí, pues, los nodos pues, van a implementarlo como EC2, ¿verdad? Las instancias, la VPC, toda la parte de networking, los permisos con IAM, los volúmenes con EBS, y así ustedes pueden escalar con más servicios. Si ustedes ya están trabajando con AWS, con servicios con AWS, esto es como más fácil de, ok, ya tienes experiencia con los servicios, quieres Kubernetes, ok, ahora vayámonos con EKS. Entonces, no estoy para vender, por cierto, es parte de mi experiencia en la venta, no se preocupen. Entonces, lo otro que me pareció interesante es el autoescalado, ¿no? Y esto es como, si ustedes ven estas características de acá, son como ciertas cosas que al momento de administrar un clúster de Kubernetes es lo que pasa, ¿no? Que el tiempo que ustedes tienen que administrar, el tiempo que ustedes tienen que invertir en administrar no solamente el control plane, sino también los worker nodes. Hay ciertas cosas que no nos vamos a quitar con estos servicios, obviamente. Sí son ciertas cosas que nos van a dar, pero no va a ser todo en automático, ¿verdad? Pero puede ser que sí. EKS, por ejemplo, parte de mi investigación fue, ok, esto trae como, tú puedes manejar los worker nodes, pero también puedes utilizar como serverless, Fargate, que es otra forma que también tiene para integrarlo, ¿no? Me parece interesante, pero hay ciertas cosas que la empresa necesita como
o las empresas necesitan o los proyectos necesitan como cumplir ciertas políticas o regulaciones que necesitan como sí tener bastante control en los working nodes. Entonces, también otra de las cosas, versiones soportadas, bueno, estuve viendo que son de la 1.22 a la 1.27 y pues en algunas pues hay que tener cuidado con los múltiples cambios que trae, ¿verdad? Entonces, es decir, sí soporta múltiples versiones de Kubernetes. Los componentes que tiene este servicio son control plane, que es lo que ya sabemos que un clúster de Kubernetes requiere, y aquí le llaman data plane, que va integrado los worker nodes, o en este caso puede ser Fargate, como les decía. Entonces, worker node quiere decir, nosotros vamos a enfocar un poquito en los worker nodes, porque es lo que más le dediqué en investigación, debido a que mi trabajo va a requerir esta parte, ¿verdad? Modificar ciertos recursos de ahí. También la parte de los componentes son los que definen la API de Kubernetes. Aquí cuando van a crear, por ejemplo, un servicio, van a ver que va a levantar un balanceador de carga, un load balancer, y así es como van a poder como exponer los servicios, ¿no? Entonces, por eso digo, va en combinación de los servicios de AWS. Entonces, primero, ok, este es el más usual de todos. Todo servicio de AWS trae la UI, ¿verdad? Entonces, utilizan la consola, utilizan el wizard que está ahí, un asistente, y contestan o sea, llena el formulario. Entonces, eso es como lo más clásico. Bien interesante porque, digamos que como estos servicios usted puede implementar con Kubernetes y no tener demasiado conocimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque trae estas herramientas, ¿verdad? Pero, si a usted le gusta y si usted sabe que para administrar Kubernetes tiene que estar utilizando la consola, la CLI, línea de comandos, entonces hay otra herramienta que está acá, que es EKS-CTL. Esa es la que deben utilizar para poder administrar el clúster de Kubernetes. Entonces, esta es como una de las más fáciles, diría yo, de utilizar. La más simple, traes un comando y automáticamente le genera el clúster. Entonces, pero va a depender también de ciertas condiciones. Yo voy a dar unas indicaciones al final de cómo elegir una de estas herramientas. Esa es parte de lo que les quería trasladar en esta charla, ¿no? Entonces, con EKS-CTL, ese es el comando, ¿sí? Si se fijan, es sencillo. EKS-CTL create cluster, y con ese pues ya le dan el nombre al clúster, le dicen qué región y le dicen qué zonas también van a utilizar o quieren desplegar ese para su clúster, ¿no? Entonces, en mi caso pues he elegido 3. Hay ciertas zonas como que no hay suficientes recursos y a veces tiende a fallar, entonces por eso al menos elijan 2 o 3. Y también en este ejemplo que estoy mostrando acá, crea 2 node groups. Los node groups son como los grupos de instancias o de worker node que usted las puede como administrar de acá. Entonces se crea un node group y en este caso es 1 y le dice qué tipo de instancias quiere ejecutar, ¿no? Entonces en este caso un T3 medium, es como más o menos de los requerimientos para los worker node. Y acá le estoy diciendo, ok, córrame 2 worker node. ¿Qué más le digo? Esta configuración de acá, esta que vemos de acá es como, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con autoscaling o autoescalado de aplicaciones, como ustedes le dicen, ok, ¿cuánto quiero que esté corriendo al inicio? ¿Cuánto podría ser el mínimo que debería tener este servicio corriendo? ¿Y cuánto sería el máximo? Obviamente para controlar los costos, ¿no? Entonces uno quiere que autoescale automáticamente N cantidad de recursos. Entonces eso sería como lo que ustedes le indican. Entonces ustedes están viendo acá en este ejemplo, con este simple comando, ustedes ya tienen un clúster de Kubernetes
con 2 worker nodes corriendo, y si él necesita más, según los recursos, él va a escalar hacia arriba o podría ser hacia abajo hasta llegar a 1. Entonces, importante esta parte de acá, ese parámetro, es como administrar, es otra forma también de que EKS trae para los servicios, como administrado por usted mismo o administrado por AWS, lo que es la parte donde crea un clúster con Fargate. ¿Ok? Esa es la primera que digamos que aparte de la UI, ¿verdad? Aparte de la consola, digamos que puede ser un poquito más interesante para los que ya tienen más experiencia en Kubernetes, porque, ok, utilizamos línea de comandos, ¿verdad? Ese es. Y se me ocurre que podemos correr ese comando. El tiempo que tarda en crear el clúster, sí se tarda un poquito, obviamente, pues está haciendo el trabajo que haríamos nosotros, ¿no? De crear el control plane y después agregar los worker nodes. Entonces, ese proceso sí se tarda un poquito, ya sea cualquiera de las herramientas que vamos a ver acá, sí se tarda alrededor de 10 a 15 minutos. Entonces, vamos a dar corriendo ese comando y veamos al final ya cuando vamos terminando la charla, cuál es el comportamiento. Déjeme y lo corremos acá. Veamos. ¿Se ve por ahí? Un poquito más. Ok. Déjenme y copio el comando. Eso solo va a ser copia y paste de acá. Espérame, lo interprete con el formato. Vean. Copiamos y pegamos. Obviamente esto ya está preparado, entonces él va a empezar a crearlo. Entonces, ¿qué hay detrás de este comando, de la simpleza del comando? Se comunica con la API de AWS, ¿verdad? Entonces, se comunica con la API de AWS. Sí, y también lo que hace, ustedes van a ver por acá utiliza CloudFormation, ¿verdad? Entonces, hace 2 CloudFormation, uno para el clúster y el otro hace para los node group. Entonces, eso está detrás de todo esto. Entonces, corre un CloudFormation y ya. Entonces, pero el comando es bien sencillo. Entonces, ahí va a quedarse creándolo y esperemos ahí en un par de, unos 10-15 minutos lo vamos a ver de nuevo. Vamos a seguir. Ok. Pero eso es una herramienta. Va a depender de qué es lo que estamos haciendo. Si se fijan en este evento, lo estamos haciendo y okay, vamos a crear un clúster en vivo y con el comando. Entonces, dependiendo de la situación, dependiendo del proyecto. Su experiencia está en Terraform. Ok. También está para Terraform. A diferencia de la forma anterior, este Terraform sí utiliza directamente, se comunica directamente con la API, pero no crea CloudFormation. El estado lo maneja a través de Terraform. Entonces, ¿alguno conoce acá Terraform? ¿No? ¿Más o menos? Bien. Qué bien, tenemos ahí varios que conocen. Entonces, en mi caso, mi experiencia es con Terraform. Casi el 70% de mi trabajo es con Terraform. Entonces, yo utilizo más Terraform para los proyectos. Entonces, y es una forma de declarar, así como tal, de declarar cómo yo quiero el clúster. Por eso es un lenguaje declarativo, ¿sí? Porque usted le dice cómo va a querer su clúster. Y aparte de ser lenguaje declarativo, utiliza también como maneja el estado del clúster. Es decir, que si usted despliega otra vez o corre otra vez todo este código, se va a crear el mismo clúster de Kubernetes como estaba definido. Si usted modificó algo, por ejemplo, en la consola, en AWS, y dijo, no, quiero que sean, en vez de que sean 2, que sean 4. Pero si su código decía que tenía que estar 2, cuando usted lo vuelva a correr, le va a dejar los 2 que están definidos.
¿Persona? No. Eso está acá. Eso no puse el código de acá. Es solo para un pantallazo, pero en el ejemplo lo tengo completo ahí. Sí, eso está utilizando otros módulos de la VPC y ahí se especifican las zonas. Sí, gracias por la observación. Sí, entonces, sí, no, este no es el código completo para el clúster, solamente es como lo específico del clúster como tal, pero hay una VPC que se tiene que crear por aparte también y hay una subnet, que es como lo definimos anteriormente, las zonas donde quiero desplegar el clúster, ¿verdad? Entonces tenemos un módulo en Terraform para poder crear este código, este clúster. Dependiendo qué es lo que sea su proyecto. Imagínense su proyecto maneja procesos de CI/CD, ¿verdad? Entonces, quizás, si bien es cierto, lo puede integrar con el proceso anterior, con línea de comandos, pero ¿qué va a pasar cuando su proceso de CI/CD esté corriendo nuevamente? Va a tratar de crear ese clúster, ¿no? En cambio, con esta parte de Terraform, en CI/CD, si usted corre nuevamente esto, él verifica el estado, ya existe, ok, no lo crea. ¿Ya? Entonces, si ya existe, no lo crea, entonces es más fácil integrarlo con infraestructura como código. Este es uno de los más utilizados en la empresa. Estamos utilizando para hacer esas implementaciones y obviamente pues este es un código pequeño, pero ya implementar un clúster completo con todo lo que lleva, con todos los add-ons, pues es mucho más complejo. Ok, buena opción es Terraform. También hay otra con la que estuve batallando bastante y ya les voy a decir por qué. Esta es, ¿quiénes tienen, a ver, con qué programa acá? A ver, ¿con qué programas tú? ¿Cuál es tu lenguaje de programación favorito? En ese momento, TypeScript. Ok. ¿En tu caso? Últimamente estoy aprendiendo de Rust. Rust. ¿Por allá? ¿Programa? ¿Sí, usted? ¿Sí, usted? Ajá. Python. Wow. Ok, ¿una más? ¿O usted? Python. Bueno, si ustedes ya programan en Python y ya tienen conocimientos de infraestructura o un poquito de conocimiento de los servicios de AWS, aquí está, ¿verdad? Tienen TypeScript, Python, C# y entre otros lenguajes. Entonces, una opción es utilizar CDK. Yo me quise meter con eso y sí lo logré, digamos, desplegar el clúster. Ahí les voy a compartir también cómo lo hice yo. Pero como no es mi fuerte directamente, o sea, sí programamos, pero yo programé old school, ¿verdad? El PHP. O sea, ya tengo a ratitos de que dejé de programar, pero sí tengo un poquito de conocimiento y dije, ok, voy a empezar con uno de estos. Lo último que estaba trabajando en la empresa era con Node.js. Dije, bueno, vamos a empezar con, no sé, TypeScript, que es un poquito parecido. Dije. Y empecé, pero estaba desactualizado. Y luego me fui por Python, porque digamos que tenía un poquito de conocimiento por algunos scripts. Y dije, ok, voy a aplicar algunos conocimientos de estos. Y pues me quedé con ese, creo que es lo que más cerca le pude pegar con esta forma de implementarlo. Entonces, CDK obviamente es para desarrollo, ¿verdad? Es un framework de desarrollo para que ustedes lo puedan utilizar y es infraestructura como código. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que descubrí acá? Que todo esto que ustedes lo tienen acá declarado también produce un CloudFormation, ¿sí? Entonces, si ya lo han utilizado, también produce un CloudFormation. Entonces, es bueno también porque es infraestructura como código. Entonces, están utilizando infraestructura como código también. Es otra de las formas más recomendables de utilizarlo para proyectos, ¿no? Obviamente grandes, ¿no? Entonces, esto es la otra forma que encontré por ahí, la cuarta forma que les estoy mostrando acá. Entonces, hemos hablado de Terraform, CDK es otro para poderlo implementar. Y si ustedes quieren hacerlo directamente con CloudFormation, pues entonces ese sería como uno de los
de los 5, ¿no? Entonces, dependiendo cómo ustedes tengan en su experiencia en la parte de conocimiento de una u otra herramienta, y dependiendo de la situación es así como uno puede elegir estas herramientas. Entonces, CloudFormation, en mi caso, manejo más Terraform nuevamente, pero sí al menos, digamos que sé leer un poco de lo que dice ahí lo del CloudFormation, ¿no? Pero es otra de las herramientas que se pueden utilizar y que se utilizan, si ya lo vimos anteriormente con CLI, con la línea de comandos y con CDK, que utilizan CloudFormation al final. Entonces es como que internamente, ¿no? Eso es lo que, esas son las 5 herramientas que yo he investigado y me puse a curiosear ahí para ver qué hacía cada una, pero también me investigué un poquito más sobre esto. ¿Qué vamos a necesitar si ya elegimos las herramientas o ya tenemos las herramientas, pero ahora nos toca administrar ese clúster? Si bien es cierto, se creó en AWS, pues ahora ¿cómo lo administro? Pues el RAID, ¿verdad? La herramienta de Kubernetes, seguimos utilizando la herramienta de Kubernetes como tal. Eso es lo que, o sea, eso no nos lo quitamos. Usted va a crear su clúster, pero luego va a administrar su clúster de Kubernetes con comandos. Sí, simple y sencillamente. O sea, pero ¿qué beneficios? Ahorita si vamos conectando las ideas y decimos, ok, ya creé el clúster, pero ¿y entonces si voy a seguir esto? Sí, esto no lo quitamos, esto para desplegar las aplicaciones, obviamente, entonces va a utilizar kubectl. Pero si quiere manejar el clúster, también quiere hacer modificaciones al clúster, también lo puedo hacer con kubectl. Y podría utilizar la línea de comandos de AWS, porque esa trae un comando importante para poder como conectarse al clúster de AWS. Trae un comando que le permite configurar kubectl y conectarse al clúster de AWS. Entonces, por eso es que se sigue utilizando, al menos yo le he puesto aquí la herramienta, porque así fue mi experiencia, ¿no? Entonces, ok, necesito también la consola, la línea de comandos de AWS. Entonces, esas 3 herramientas he estado utilizando yo en mis laboratorios, así que esas son las que, de las 3 que van a utilizar, al menos de las experiencias que yo he tenido en esto. Veamos. ¿Cómo va? Antes de pasar aquí a esto. ¿Vean? Creo que llevamos unos 10 minutos en esto. Acá dice que sigue creando el stack de kubectl. Entonces todavía le hace falta desplegar los worker nodes. Sí, entonces le falta un poquito todavía, pero ya va a terminar. Veamos. Ups, no era esa. Perdón. Es aquí. Listo. Ahora bien, si ya tenemos 5 herramientas y todas me llevan a lo que necesito, al servicio de XS, ¿cómo elijo una de estas herramientas? Esto es, digamos que, clave, no solamente para estas herramientas, quizás para cualquier otra que ustedes puedan elegir en sus proyectos, ¿no? Nivel de experiencia y familiaridad. Por eso les pregunté, ¿quién de ustedes programan ya? ¿Ok? Si ustedes tienen están más familiarizados, tienen experiencia en eso, elijan uno de los que mostré, ¿verdad? Por ejemplo, programación, CDK, Terraform, o lo pueden utilizar. Hay otros también, dependiendo qué tan complejo sea, ¿no? Y qué tan flexible les pueda dar. Por ejemplo, si van a utilizar, si están en este evento, la línea de comando me fue más fácil a mí, en mi caso, ¿verdad? Solo para copiar, pegar el comando y ya lo corremos, ya tenemos el clúster. Pero si es un proyecto obviamente grande, si va a implementar lo que les decía, CI/CD, quizás no es una buena opción utilizar la línea de comandos. Quizás puede ser Terraform, puede ser CDK, y les va a permitir como manejar esa flexibilidad.
porque la línea de comandos podría ser un poquito más tediosa al momento de hacer más modificaciones al clúster, ¿sí? O personalizar más. Entonces, eso. Requerimientos de infraestructura, eso va a depender también qué es lo que su proyecto requiere, qué recursos. En mi caso yo les mencioné acá porque hay ciertos, hay ciertos cumplimientos que ciertos proyectos deben tener. Yo trabajé en un proyecto que requería PCI y entonces obviamente necesitamos tener control sobre las imágenes que producíamos o las AMIs que producíamos para poderlas utilizar en instancias de S2, por ejemplo. Entonces, había un equipo dedicado para crear las AMI, entonces, obviamente, pues pasan ciertos controles. Lo mismo pasa acá. Si ustedes quieren desplegar una AMI específica para los worker nodes, entonces van a tener que utilizar otras herramientas que les permitan. La línea de comandos no les va a permitir hacer eso, pero sí Terraform, sí CDK. Integración con flujos de trabajo, igual, si ya lo están haciendo en sus proyectos, obviamente se integra una de estas herramientas, se integra fácilmente con sus proyectos, utilícenla, ¿verdad? No, a veces no hay que darle muchas vueltas, sino que si la herramienta ya está, hay que utilizarla nada más. Mantenimiento y soporte, importante. ¿Qué es lo que normalmente podríamos ver al momento de elegir esta herramienta? Y fue una de las cosas que yo me topé aquí al momento de investigarla. ¿Qué tanto soporte de la comunidad existe en los proyectos? Ya lo mismo pasa con los frameworks de desarrollo, ¿no? ¿Qué tanto soporte tienen estos para poderlo utilizar en mis proyectos? Lo mismo pasa en esto. Al momento de yo ir a revisar, cuando me topé con un problema con Python y CDK, no encontré demasiado soporte en ese momento. No quiere decir que no vaya a haber, pues, pero no lo encontré como me lo facilitó el otro que tenía con Terraform, obviamente por la experiencia también. Pero entonces, eso es otro que hay que ver, qué tanto mantenimiento y soporte están recibiendo estas herramientas para poderlas utilizar. Entonces, ese es uno de los consejos que les pueden servir. Y obviamente, la situación, los proyectos, con qué tipo de proyectos y los plazos, ¿verdad? Si usted va a hacer una prueba de concepto, no es necesario que usted crea toda una gran infraestructura, que se cree todo el código y lo que quiere es la prueba de concepto, ¿no? Entonces, en base a eso, en base a la facilidad que se les pueda presentar, utilice la herramienta adecuada. Ya no hay que reinventar la rueda y no hay que desperdiciar mucho tiempo en digamos que, digo en ese momento desperdiciar porque una prueba de concepto se requiere que sea la llano. Entonces, usted va a utilizar las herramientas que tiene más a la mano para poder mostrar. Y si se ha aprobado esa prueba de concepto, pues sigue y investiga más una forma adecuada para integrarlo en su proyecto. Ok, eso es digamos que lo que hay que tomar en cuenta. Déjenme y reviso cómo vamos aquí. ¿Ya está? Ahí está creado ya. Entonces, lo vemos acá, ya está creado, los worker nodes ya están corriendo y solo quiero darles una vista de cómo se ve ya el servicio. Veamos, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto tiempo? 7 minutos. Ok, veamos XS. ¿Cuál es el comando para listar los nodos? Gracias. ¿Sí, verdad? ¿No? Vamos a ver el nodo. Entonces, este es el clúster corriendo. Entonces, como vemos ahí, está creado. Si lo vemos acá en la consola, déjeme, y vamos a verlo por acá, en la otra forma.
Sí, van a ver por aquí algo. Y esto es a Cloud Guru. No me están pagando, por cierto, tampoco. Ok, aquí estamos, XS, KC Colombia. Acá tenemos lo del clúster, dice que está utilizando la API 1.24. También tenemos en Compute, acá tenemos los dos nodos que definimos, ¿verdad? Y ya, prácticamente digamos que está configurado. Y ya en este caso, yo podría desplegar una aplicación sencilla acá, pero creo que no la tengo acá lista. Pero podríamos ya utilizarlo con XS. Solo quiero mostrarles qué es lo que configura el comando al final, para que ustedes vean cómo se configura kubectl. Ya. Entonces, eso es como lo que genera XSTL al momento de conectarse. Y eso es lo que van a poder ver, ¿no? Entonces, de cómo es la integración de kubectl con la consola de AWS para que ustedes lo puedan administrar. Él automáticamente hace una configuración en su kubectl local. Entonces, por eso es que ustedes se pueden conectar ahí. Bueno, ¿qué más? Lo último. Eso es he dejado ahí los recursos para que ustedes lo puedan acceder. Igual voy a subir esa presentación ahí. Ahí hay más ejemplos en ese repositorio de los que yo he utilizado. Ustedes los pueden replicar fácilmente para que puedan tener esa experiencia ustedes, ¿no? Al final, la idea es dejarles esa curiosidad, trasladarles esa curiosidad y que ustedes también puedan hacerlo. Solo necesitan una cuenta de AWS. Y si no, pues utilizar, digamos, si están utilizando, bueno, en mi caso, vieron que estoy utilizando a Cloud Guru, pero ya tengo esa suscripción, por eso es que me permite hacer eso. Eso, preguntas. Si tienen preguntas, creo que tenemos espacio un par de minutos. Si no, como un spoiler, yo soy uno de los organizadores también para KCD El Salvador 2023. Y una pequeña invitación también para ustedes, allá los espero en El Salvador, ¿verdad? Estamos para septiembre, estamos empezando también estamos en esa planeación y entonces pues será un grato tenerlos por allá, cada uno de ustedes, ¿no? Quien quita también puedan compartir ahí. ¿Listo? Gracias.